Bienvenidos a todos a otra entrevista de nuestra saga de entrevistas face to face, conociendo a grandes personalidades rabínicas. Y hoy tenemos el orgullo de contar con el gran rabino de Colombia, el Rab Alfredo Goldschmidt, que nos va a deleitar con su experiencia de vida. Muchas gracias, Rab, por dedicarnos su tiempo y brindarnos esta entrevista. Shalom, shalom Alejem. Ante todo, felicitaciones, Rabbi Jonathan, por la bellísima iniciativa. Ya vi algunas de las otras entrevistas que tú realizaste, una labor muy bella porque eso queda y la gente, algunos lo ven rápido y algunos lo ven en efecto retardado, pero llega. Y realmente kol hakavod a esa iniciativa. Así es, muchas gracias. Bueno, para comenzar, Rab, ¿podría presentarse? ¿Cómo se presentaría usted? Bien, mi nombre es Alfredo Goldschmidt, hijo de Hermann Goldschmidt y Elsa Rosenfelder de Goldschmidt, judíos de Frankfurt, que llegaron a la Argentina en 1938, un par de días antes de la Noche de los Cristales Rotos, y hermano de José Goldschmidt, que lo tenga Dios hasta los 120, hermano del rabino Eli Goldschmidt, Allah Zecher Tzadik Libraja, y bueno, toda una cantidad de familiares. Yo diría que como primer paso. Buenísimo. Bueno, empecemos entonces por su niñez. Usted nació en Argentina, ¿puede contarnos cómo fue su niñez ahí, cómo era la comunidad en esa época, en qué quilá activaba, pertenecía, cómo eran sus tradiciones? Bien, nací en el hogar de Germán y de Else. Vivíamos en Belgrano, en la calle Juan Arzurduy de aquel tiempo, y Kramer. Éramos socios de Ahdut Israel, de lo que llamamos la sinagoga de Moldes, y muy temprana edad tuve una educación. Mis padres eran ortodoxos, pero muy culto. Mi papá muy estudioso. Él alcanzó a estudiar con un judío muy especial en el Litvische Shul. Había shiurim con el señor Levin, que era un gran talmudista. Mi papá le fascinaba estudiar, además de tener una fábrica, tenía una buena parnasá. Mi mamá muy devota a la causa sionista dentro de lo que se llamaba la Mizrahi, muy, muy devota a esa causa. Y tuve mi infancia, una infancia muy bonita, muy tranquila. Era el hermano menor, con la diferencia de 10 años al próximo y 12 años al mayor. Estudié en un colegio alemán, Pestalozzi, y a la tarde teníamos Talmud Torah todas las tardes, con un moré fuera de serie. Eso ya no hay ese tipo de moré, el moré Nachman Plaxin, a tal punto que si hoy me pongo a hacer memoria, recuerdo así perfectamente cuando estudiamos Rashi en Mishpatim, que tenía 9 años, 10 años, Mishnayot, historia, un moré fuera de serie en el marco de Moldes. Y después de la época de Bar Mitzvah, fui a estudiar a la yeshiva de Pedernera en Flores. Había una yeshiva pequeña, que mi hermano estaba activo también, que muy interesante, fue fundada por dos rabinos que estudiaron en Mir, pero en Mir de Shanghái, durante la guerra, y que luego llegaron a la Argentina y como inmigrantes la pasaron muy duro, muy difícil, pero armaron esta yeshiva en Pedernera. Y ahí estudié y al mismo tiempo fui un jaber activo del movimiento Bnei Akiva, donde realmente sembraron en mí el ideal sionista, la ideología sionista, que venía acoplada de lo que mis padres me habían enseñado. Iba mano en mano la enseñanza de mi padre en ese tema, de mi mamá en su vida práctica, y acoplada luego con el Bnei Akiva.
Muy interesante. Y para saber sobre los maestros de esa época, mencionó al maestro Platkin, y quería saber el tema de los rabinos. ¿Usted conoció al Rav Klein de Moldes? ¿Estuvo con Rav Yosef Sí, Oppenheimer? ¿Qué nos sí. puede contar de ellos? Bien. De Ralph Klein te puedo contar, yo era chiquito, vivía a una cuadra de la sinagoga, mis padres eran muy cercanos a él, tenían un grupo de parejas que son como un Hukbait, se llamaba Arbeitsgemeinschaft, y en ese grupo estaba muy cercano a Ralph Klein. Ralph Klein, Zatzal era una persona de edad, ya de mucha edad, todos los Shabbat a la mañana, después de la sinagoga, íbamos a hacer Kiddush en la casa de Rabino Klein y con su señora, y el comedor, la biblioteca la tenía en el comedor. Entonces la mesa del comedor estaba rodeada de todas las paredes con libros, con sfarim. Una persona de mucho, mucho, mucho conocimiento. Eh, Interesantemente, Ralph Klein, eh, yo conocí luego, cuando fui a la yeshiva en New York, a Ralph Breuer, que era otro rabino alemán de la línea Torah de Eretz, pero Ralph Breuer criticaba a Ralph Klein porque Ralph Klein había, al llegar a la Argentina, se había vuelto sionista. En Alemania probablemente no lo era, porque era de la línea hirschiana, que no era sionista, y todavía me acuerdo las palabras de Ralph Breuer cuando esto fue ya en el año 1963, cuando yo era Hasdan en su casa, y Ralph Breuer me decía, yo le contaba que yo conocía a Ralph Klein, eh, y entonces él decía, aber der Ralph Klein mit offenen Flaggen, con banderas abiertas, se pasó al sionismo, él se lo criticaba, pero eso era Ralph Klein, un gran Talmid Jajam. Y yo como decimos, observé la elección de Rav Oppenheimer. En aquel tiempo, la elección de rabinos se hacía democráticamente, no decidía la comisión directiva, sino la comunidad en su totalidad hacía una votación. Y había dos candidatos después de que Ralph Klein ya no podía funcionar. Eh, entonces se presentó un candidato que era un Rav Benedict de Israel, un judío, un rabino de origen húngaro, y Rav Yosef Oppenheimer, que estaba en ese momento como Rav en Holanda, en Ámsterdam. Y la elección fue muy, muy activa, y recuerdo muy vívidamente como mi mamá era de las que hacían campaña por Oppenheimer y ganaron, y fuera, mi mamá en ese momento tenía coche, estamos hablando de 1953 por ahí, eran de los primeros que tenían coche, y fue con el coche a buscar electores para que votaran a favor de Oppenheimer. Qué interesante. Después conocí a Ralph Oppenheimer. Ralph Oppenheimer, primero yo estudié con él, teníamos clases todos los domingos, me acuerdo, Mishnah Shabbat, y luego hice el bar mitzvah en su marco. Eh, Todo el tiempo estuvimos haciendo tefilá en su sinagoga, y después también yo ya estaba en la yeshiva cuando me casé, volví a la Argentina y Rav Oppenheimer me casó en mis primeras nupcias, y fue el Mesader Kiddushin, y todavía me acuerdo el discurso que dio debajo de mi jupá. Interesante porque era síntoma de lo que era en aquel tiempo. Estamos hablando de 1965. Entonces, mi esposa estudió en Beit Yaakov y yo estudiaba en la Yeshiva Shamshon Refuel Hirsch. Entonces él decía que nosotros habíamos disfrutado de los nitzotzei, de las chispas de Rav Shamshon Refuel Hirsch, mi persona, y mi esposa de las chispas de Sarah Schenider, porque estaba en el esquema de Besiakov, pero me acuerdo nitzotzei, las chispas. Interesante. ¿Y cómo era la relación social con los amigos, tanto en Pestalozzi como en la comunidad de Moldes, aparte de los judíos, los no judíos? ¿Cómo era toda esa vida? Sí, yo vivía definitivamente dos mundos muy separados. El mundo de la Pestalozzi, que uno estaba a la mañana desde las
8 de la mañana, después volvía a la casa a almorzar y se iba de 2 a 4 y después el mundo del Talmud Torah con el Moré Plaxin y de Moldes y Bnei Akiva. Eran dos mundos totalmente separados y los pude manejar, aunque hubo un puente delicado. Mi hermano ya había estado en Kol Torah estudiando y cuando vuelve de Kol Torah, él era estudiante de medicina, eh, ella volvió muy jaredí, muy estudioso, eh, muy enfocado al estudio, y resulta que en el Pestalozzi eh, tenían en aquel tiempo una selección de profesores, de maestros, totalmente desproporcionado en su calidad. Entonces, nuestro maestro de clase de sexto grado, ¿sí? De sexto grado, era un profesor de filosofía alemán, Dr. Balin, que fue también profesor de filosofía en la Universidad Nacional, pero era también un rabino reformista. No practicaba su rabinato, pero sus ideas eran muy reformistas. Entonces, y era también un profesor de calidad incomparable, el doctor Balin. Entonces, a veces entraba como chico de 12, 13 años en ciertos conflictos y que mi hermano me presionaba por un lado. El doctor Balin no me presionaba, pero me exponía ciertas cosas, lo que llamábamos en los judíos alemanes die Kultur, la cultura, ¿sí? Esos dos mundos. Pero eh, eran dos mundos que mantuve muy separados. Correcto. Y después usted viaja a Estados Unidos, ¿correcto? Para seguir su formación. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, mi hermano estaba muy activo en la yeshiva de Pedernera, pero le tocó en un momento dedicarse mucho tiempo a levantar plata, levantar fondos para mantener la yeshiva, era capaz para eso, pero en un momento se cansó y dijo, voy a buscar, llegó de visita a un Rav Semiatitsky y él lo motivó a mi hermano que vaya a Lakewood a estudiar con Reb Aaron Kotler. Entonces, mi hermano se va en el año 60 y en consecuencia después yo seguí, eh, me inspiró a que yo trabajara a la yeshiva. Yo tenía, en momentos tenía dudas si iba a ir a Israel, después de la secundaria, si iba a Israel, pero entonces terminé en Estados Unidos, pero eh, también muestra los mundos distintos que teníamos, porque mi hermano, que estaba en Lakewood ya, una yeshiva totalmente jaredí, Reb Aaron Kotler era la luminaria, era el gadolador realmente muy marcado y quería que yo siga en su camino. Entonces me hizo todos los preparativos para cuando yo iba a ir a Estados Unidos, que vaya a la yeshiva en Filadelfia, que la manejaba el Rav Shmuel Kamenetsky Admeo Besrim. Y Rav Shmuel en aquel tiempo era joven. Yo llegué allá, pero yo venía con la sangre de Toram de Eretz. Estuve 4 días en la yeshiva y le dije al Rosh Yeshiva, mire, esto no es para mí, esto no es para mí, yo quiero ir a la universidad también, esto es solamente estudio, y el Rosh Yeshiva aceptó, me dejó ir, y de ahí me encaminé a la yeshiva Shamshon Refoel Hirsch, que estaba bajo el liderazgo de Rav Breuer y de Rav Schwab, y tenía también un rebe muy bueno, Rav Friedler, Zatzal, y estuve ahí 3 años, pero al mismo tiempo iba a la universidad. Entonces estudié psicología en primera vuelta en City College of New York y me movía también, era director juvenil de Pirgei Agudat Israel. Era la organización juvenil de la Agudat Israel, y ahí en Breuers era yo el encargado de eso. Entonces estuve 3 años, 3 años y pico, entre Yeshiva y la universidad. ¿Cómo fueron esos movimientos juveniles que participó, tanto este de Estados Unidos como antes venía Akiva? ¿Cómo los describiría? ¿Similar a lo que es hoy en día? ¿Distintos? Yo ya no tengo conocimiento de Bnei Akiva en la Argentina, perdí contacto, pero cuando nosotros éramos, era sionista, estaba organizado con el tema de Kutzot, Mahanot, estuve en muchos Mahanot. No llegué a la directiva de Bnei Akiva porque ahí ya viajé a la Yeshiva,
pero tuve madrijim fuera de serie. Como pequeña anécdota, uno de mis madrijim fue llamado Nissim Sweat, vive en Alon Shvut hoy en día, y Nissim Sweat era madrij nuestro, una de las hijot que dictó en el año 50 y pico, leyó una carta de su hermano Chaim Sweat, que era un Lubavitcher, que estaba en la yeshiva de Lubavitch en 770, y entonces se explicaba por qué el Rebbe no había hecho aliyá. Entonces, ahí hubo dos mundos también. Se me abrió la puerta de la ideología de Lubavitch, al mismo tiempo que yo estaba en el movimiento Bnei Akiva. Luego, cuando llegué a ser director de Pirhei, el Pirhei también tenía kutzot, pero eran más actividades más grandes. Nos llevábamos a los chicos, por ejemplo, fuimos a ver al Square Rebbe en Jolamoed y saludar, recibir una brajada del Square Rebbe. Fuimos a grandes actividades con Reb Moshe Feinstein, Zatzal, grandes actividades con Mordechai no Mordechai, con el otro, no se me escapa, Verdiger, Hazanim, actividades especiales, lindas. Lógicamente en Akiva había más idealismo porque se hablaba de Aliyah, de Kibbutz y de esa cosa de Torah Vodá. En Pirhei eran todos chicos que iban a la yeshiva, entonces eran simplemente actividades como para distraer los Shabbatot a la tarde. Correcto. ¿Y la formación de Yeshiva, tanto de Pedernera como Estados Unidos, cómo fue ese aspecto? Entonces, Pedernera estuve 4 años y luego en Breuers estuve 3 años y medio, Shamshon Refuel Hirsch, y después cuando me casé muy temprano, tenía una novia de muy temprana edad, de la época de Bnei Akiva, me casé y fuimos a Baltimore, a Ner Israel, y ahí estudié en la yeshiva de Rav Ruderman, Ner Israel, aunque yo no estaba demasiado cercano a Rav Ruderman, estaba más cercano a Rav Neuberger, que era el encargado administrativo, pero tenía muy buena relación con él, y estudié 3 años y medio en el Ner Israel, iba a la universidad Loyola College a estudiar educación, y al mismo tiempo fui director juvenil de la Agude de Pirhei y de Benot. Ahí sí fui también director de hombres y mujeres en el marco de Baltimore, también con muy, muy bellas actividades. Eso lo hice 3 años y medio. Y interesantemente, hoy no podría hacer eso. Creo que las cosas cambiaron. Yo tenía 19 años, casado, con experiencia de director juvenil, no cabe duda. Y tenía un manejo de hibrid bastante bueno por lo que había aprendido con el More Plaxin. Y llego a Baltimore y el director de la otra escuela, que se llamaba Talmudical Academy, un gran pedagogo, Gershon Kranzler, un gran pedagogo, dejó muchos libros escritos de historia también, muy datí, me pide a los 19 años que dicte Tanaj. No había tenido ninguna preparación pedagógica, digamos, formal, y ahí me largó a 7º y 8º grado a dictar Tanaj de Yoshua y Shoftim. Y al mismo tiempo, entonces, y después tuve una segunda experiencia interesante, tampoco podría ser. Creo que hoy en día, cuando ya estaba 1 año y medio, 2 años en Baltimore, en Israel, me pidieron que dicte clases un par de horas por día a chicos de 4 y 5 años. 4 y 5 años en Estados Unidos en Yiddish. Tenía que enseñar Humash en Yiddish. Yo como yeque, primero, entonces mi Yiddish era medio yequishizado, y enseñar a chicos, increíble cómo lo agarraban. Es decir, saber leer Humish Rashi a los 5 años y en Yiddish. Eso fue una experiencia pedagógica fuera de serie. Y de ahí sí, ya cuando completé los 7 años y medio, me devolví a la Argentina.
hay un momento en su vida que descubre la vocación rabínica, porque siempre estuvo en la formación universitaria, la formación de yeshiva, en algún momento encauzó esa vocación y cuándo fue que se decidió y qué fue lo que lo llevó a eso. Bien, yo estaba en Breuers, en Shamshon Refuel Hirsch, y tenía en ese momento ya 17 años y medio. Yo llegué a Breuers a los 16, y a los 17 años y medio, me acuerdo porque le grabé a mis padres mi decisión de que yo quería ser Rav Moré, es decir, quería Rabanut, pero encauzado en Jinuj. Entonces les grabé no un cassette, en aquel tiempo no había cassettes todavía, había las cintas de grabación. Uno tenía una grabadora, la cinta que circulaba, y le grabé. Entonces en ese momento decidí que quería ser Rav con especialidad en Jinuj, 17 años y medio. ¿Y cómo fue su vuelta a Argentina? ¿Qué lo llevó a volver? Bien, cuando ya estaba en Baltimore y ya estaba lista la SMIGE, entonces se me ofreció tomar la dirección de Yesod Hadat, Shehebar, de Jajam Shehebar. Estamos hablando de 1968. 1968 había pasado un rato la guerra de los 6 días y me ofrecieron el caro, estaba arrancando, ya estaban en el tercer año. Entonces tenía las dos ofertas. Yo era jovencito, 22 años, ¿Cuál es la segunda? callado. Rav Sheva es ¿Cómo? dijo dos ofertas. ¿Cuál es la segunda oferta? Yesod Hadat y Moldes, Ah, no. Yosef Caro. Sí, Yosef Caro, pero Yosef Caro era muy chiquito. Era solamente primero y segundo grado. Estaba recién fundado Yosef Caro también. Sí, ya había sido fundado. Ah. Mi papá fue uno de los fundadores. Y entonces iba a viajar a la Argentina a entrevistarme y le escribía, yo tenía relación de cartas con el Rebbe de Lubavitch y le pedí consejo a él y el Rebbe me contestó sobre mis preguntas en la carta, fue marcando lo que era importante que yo buscara, qué ingredientes eran importantes para buscar. Entonces, ahí, en la noche antes de viajar para las entrevistas, el Rebbe me dio yehides. Tuve yehides en Crown Heights a la 1 de la mañana, con Rebbe 40 minutos. Como dato, no sé si es interesante o no, nunca le conté a nadie lo que hablé con el Rebbe. Wow. 40 minutos, lo guardé. Y ahí viajé y entonces me entrevistaron los de Moldes y estábamos uno para el otro. Estaba el uno para el otro, entonces tomé la dirección del Yosef Caro y ahí estuve 7 años. ¿No llegó a Con entrevistarse con Jajam Kramer, Shevar? no, con Shevar nos vimos, no, pero no lo consideré, porque entré demasiado directo a la entrevista con Moldes. ¿Y cómo fue esa relación con el Rabbi Yosef Oppenheimer ya laboral? Muy buena, muy buena. Él no se metía, básicamente, él no se metía en la parte del colegio, para nada, para nada. La dirección del colegio se hacía entre las direcciones, la dirección yo era el director de la parte hebrea, y estaba una señora de la Canal que dirigía la parte español, de castellano, y había una comisión directiva o comisión pedagógica. Esos fueron los que tomaban las decisiones, y había dos personas muy particulares. En la comisión pedagógica había un señor que había estado en Aliat Noar, en Israel, y sabía, lógicamente, de la generación anterior, y aprendí mucho en ese primer paso de experiencia, y llegué a estar como director hasta que se graduó el primer grupo en sexto grado. ¿Y después cómo prosiguió su carrera profesional? Entonces, cuando a los 4 años que estaba como Menael del Caro, al mismo tiempo era moré había dos, en aquel tiempo, dos institutos educativos para preparar morim. Estaba la Midrashá Datit,
que funcionaba en Talpiot, y había una Midrashá Clarit que estaba en la calle Ayacucho, que la dirigía Rav Edrei, Alav Shalom. Y entonces yo trabajaba en ambos. Yo trabajaba en ambos, dictaba clases en ambos, en una Torah Sheba'al Peh, en otra historia. Entonces estaba de día como director y a la noche dictaba clases en las Midrashot. Y en un momento me separé de mi señora, tenía 2 hijos, y seguí en el Caro, pero me dieron Spilkes, como decimos en Yiddish. Spilkes, ¿por qué? Porque primero no era fácil mi divorcio, tenía a mi ex ahí, quería alejarme un poco para poder formar nueva pareja. Y por otro lado, yo tenía la ilusión de crecer, creía que era lindo ser rector, pero yo quería tener algún tipo de función rabínica y no había lugar para eso. Rav Oppenheimer cubría todas las áreas y no había lugar para que yo le pudiese colaborar en la parte rabínica. Entonces empecé a buscar muy lentamente algún puesto donde pudiese ser Rav y Mejanech. Entonces me ofrecieron en un momento, me ofrecieron libertad, en aquel momento estaban dispuestos a volverse ortodoxos, pero no funcionó porque yo les pedía demasiada línea ortodoxa. Después me ofrecieron Córdoba, la Keilah de Córdoba, la Keilah oficial, no Lubavitch, sino la Keilah oficial. Y, un minuto, y fui a Córdoba, pero también para Córdoba yo era demasiado datí. Después llegó la oferta de Panamá de ser rector del Einstein y llegó la oferta de Bogotá. Entonces viajé a Bogotá en julio me entrevistaron en Buenos Aires primero y después viajé a Bogotá en febrero del 74. Me gustó. Eidu Jajama Makiret me comó, ahí sentí que este es mi sitio. Estaba 7 días acá y ya creía que esto era, aunque mi mamá me lo criticaba, mi mamá criticaba fuertemente, primero que había dejado a 2 chicos pequeños con mi ex y me criticaba diciendo de que tenía que volver a la Argentina, pero no, mi sensación interna era que este era mi sitio. Entonces llegué en el 74, abril 1 del 74, tomé el puesto de Rabanut acá y al mismo tiempo de Rav del colegio, un colegio muy bonito, grande, y fui combinando esas 2 cosas. ¿Con qué se encontró cuando llegó a Colombia, la comunidad y las diferencias con la comunidad de la que venía en Buenos Aires? ¿Cómo fue eso? Sí. Como decimos acá en Colombia, hablo a calzón quitado. La Keilah argentina empezó un proceso en esos momentos de polarización. Es decir, que la línea Bnei Akiva, una línea intermedia, estaba empezando, todavía no, hoy es mucho más marcado, se había empezado a diluir. O te volvías jaredí y entrabas al mundo de la yeshivot, al mundo de la yeshivot y al mundo hasídico, o estabas tendenciosamente yéndose hacia el movimiento conservador de Marshall Mayer, que tenía en ese momento su auge muy, muy grande. Y yo sentía que en mi línea media éramos una especie en extinción en la Argentina, que se volvían unos más y los otros se volvían menos. Y cuando llegué acá, ya en los primeros días noté que acá todavía podía trabajar con esa línea intermedia. Y encontré una comunidad muy cálida y que iba a apreciar enormemente mi labor juvenil. Mi carisma juvenil, eso les sentía que podía funcionar muy bien. Y eso funcionó. Me encargué de los movimientos juveniles acá. Entré al colegio, tuve buena comunicación
Entonces, lo que acá no había era esa polarización, que o te volvés jaredí o te volvés conservative, ¿sí? Acá podía mantener lo que llamaríamos la ortodoxia moderna. La ortodoxia moderna y sentía que ideológicamente encajaba yo en esto, antes de haber empezado labor aún. Después, cuando empecé labor, fui creando ese ambiente y creo que eso es uno de mis, digamos, de mis capacidades de crear puentes. Me puedo llevar muy bien con la gente del Colel y dicto clase en el Colel, pero al mismo tiempo puedo llevarme bien con el Rav del movimiento Masortí, acá también es un rabino argentino. Entonces puedo llevarme con los dos mundos y mantener una línea central. Estoy muy conectado con Lubavitch, con Jabat, el Shaliach del Rebbe, reza en mi misma sinagoga, nos reemplazamos mutuamente. Entonces, es una comunidad que me dio pie al carácter personal que tengo de crear puentes, de crear puentes. ¿Le atribuye algo esa ruptura en Argentina, que cree que esa polarización, a qué se debió? ¿Vio algún movimiento social, político? ¿Qué fue lo que causó esa ruptura o se dio así? Bien, creo que la primera causa es que la gente de Bnei Akiva, y que representaba esa línea, digamos, intermedia, empezó a hacer aliyá masiva, ¿sí? Entonces fue quedando, por un lado, ellos se iban, y mientras tanto, el mundo de la yeshiva iba creciendo. Eso fue la primera, y después sentía de Moldes, del grupo original de Moldes, no es Moldes de hoy, el grupo original, que era un grupo yeque de Moldes, las 100, 120 familias, tuvieron muy pocos hijos, unos 4 o 5 se volvieron los hijos Jaredim, y el resto, muchos se pasaron a Marshall, muchos de Moldes se pasaron a Marshall, y entonces empezó a haber esa polarización, y recuerdo, el que mejor la definió no fui yo, sino en uno de los congresos del Joint en la Argentina, vivía todavía Jaime Barilco, no sé si escuchabas de Sí, él, seguro. gran profesor, gran intelectual, también escribía en los periódicos, un periodista, y Jaime Barilco dijo: el judaísmo en la Argentina a nivel religioso está en dos manos. Eso creo que fue más o menos en los años 80. Está en manos de los conservadores y en manos de Lubavitch. ¿Sí? Él despreció el mundo de la yeshiva, no lo vio. No lo vio que el crecimiento tan grande que iba a tener. Y hoy en día es una fuerza, realmente, una fuerza. Entonces se fue polarizando y esa línea intermedia se acabó. En la Argentina se acabó. No hay ninguna institución que la represente, de lo que yo pueda ver. ¿Y hoy en día en Colombia sí está esa línea, se mantiene esa línea intermedia? Sí. Se mantiene en el sentido que no es una línea fuerte, pero es una línea tolerante. Es decir, que en mi Beit Knesset, en mi Keilah, hay gente que va al Kolel, hay gente que va a Lubavitch, hay gente que es sionista y mantiene esa línea sionista fuerte, y hay gente que es menos religiosa, y todos convivimos bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo, mismo Beit Knesset, y nos respetamos el kashrut, dejamos que el kashrut tenga el nivel máximo, y los que no son no importa, aceptaron eso. Por ejemplo, el colegio, el comedor del colegio se maneja con el máximo nivel de kashrut, con todo que el 85% de los alumnos no están en esa línea, ¿sí? Entonces, ese ambiente de tolerancia es lo que, por un lado, me atrajo un poco, y yo le aporté. Yo le aporté a que sepamos convivir con las distintas corrientes. Uno de sus objetivos cuando llegó a Colombia, ¿se lo planteó como objetivo o se dio así crear esa tolerancia, esa unión?
¿Cuáles fueron sus ideas originales y cómo se materializaron? Creo que sí lo tenía definido temprano. Como prueba, cuando estuve en la semana de las entrevistas, me entrevisté, en aquel tiempo era con el Rav Sharbani Zatzal, un Rav Faradí que había sido graduado de Porat Yosef y que estaba ya 20 y pico de años acá. Tenía muy buen recorrido, pero un Rav al estilo antiguo. Pero también me entrevisté con el Rav de la Bnei Brit, y hicimos planes juntos, era un Rav Friedlander, eh, y en ese momento también visitó y tomó el puesto un Rav Nissenbaum, un rabino que ya ni es conservador, es más reformista. En aquel tiempo era conservador y manteníamos, sí, lo tenía de muy temprano. No sé si con esa idea vine. No, vine con la idea de trabajar con la juventud. El tema de los puentes se dio, pero no porque vine lejatjila en ese camino, sino se fue dando, pero muy temprano en mi labor rabínica. Y después, a los 4 o 5 años, empecé en los puentes de otras religiones. Es decir, que me puedo llevar muy bien con la cúpula de la Iglesia Católica, y me llevo muy bien con los dirigentes del movimiento evangélico, que es muy sionista, y hasta tenemos relaciones con el Islam, con el ala moderado del Islam acá en Colombia. ¿Cómo fue su trabajo en el colegio en Colombia? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Qué se planteó? Sí, ahí sí era transmitir Yiddishkeit a la lata. Entonces yo estoy todas las mañanas en el colegio, dirijo la tfilá de la secundaria. Tenemos que recordarnos que la inmensa mayoría no son de casa datim, pero todos hacen tfilá. La inmensa mayoría se coloca tfilim todos los días. Entonces dirigía la tfilá y dirigía y dictaba clases. Y me quedaba y hacía mis entrevistas. Mi oficina en el colegio es la que más uso, ¿sí? Es la que más utilizo hasta la época de la pandemia. Ahora mi oficina es el Zoom, pero, eh, pero estaba toda la mañana en el colegio y participaba en todas las actividades. Como tengo una inclinación musical, yo toco el acordeón, entonces dirijo los Kabbalat Shabbat todas las semanas, y tengo un coro en el colegio hasta la época de la pandemia, y entonces estoy muy activo en el colegio. Y el colegio fue el puente para meterme en la TNUA, que se llama Kineret. Justamente quería preguntar qué era el movimiento juvenil Kineret. Era la próxima pregunta. Sí, el ¿Qué movimiento es? juvenil Kineret es una pshará. Cuando llegué, en el 74, el director de la parte judaica del colegio quería hacer un Shomer Hatzair. Yo venía con la idea de hacer Bnei Akiva. Entonces hicimos una pshara, que vamos a hacer algo parve, que es un movimiento que no iba a pertenecer a ninguno de los partidos tradicionales, ni a Shomer Hatzair, ni al Mapam, ni al Mizrahi. Hicimos algo propio que se llama Kineret. Entonces es como una mezcla. Por un lado, en Kineret todos los Shabbatot hacemos Minjá, Kriyat Torah y Avdalá, pero en las actividades mismas no hay Shemirat Shabbat. Entonces hay de vuelta una mezcolanza ahí. Pero muchos de los que pasan por toda la carrera de Kineret se vuelven datiim y sionistas a través de Kineret, porque hay un respeto a los Shomrei Shabbat. Entonces, la actividad no cuida Shabbat, pero hay Shomrei Shabbat. Entonces, muchas kutzot se adaptan a que la actividad sea respetuosa para los muchachos Shomrei Shabbat. ¿Cómo fue su labor en Colombia con el resto de aspectos del judaísmo? Por ejemplo, el kashrut, mikvaot, esa clase de... Bien, Mikvaot no me metí. No me Ujú. metí porque al principio estaba Rav Sharabani, era área de él. Después llegó, trajimos a Lubavitch, el Rav Rosenfeld, Rav Yoshua,
y él se encargó de todo el tema mikve porque iba a tener mucho más experiencia y mucho más conocimiento. Kashrut, al principio sí me metí un poco. Había shohet, pero me metí en supervisión de productos, pero después también vi que eso requería mucho más tiempo, entonces se lo dejamos lentamente al Rav Sfaradi. Y el Rav Sfaradi, el de turno, es el Rosh del Vada Kashrut de Bogotá. Lo que sí me guardé son hashgahot de productos básicos para exportación, porque eso es un negocio para mi Keilah, la entrada va a mi Keilah. Entonces tengo unas 10, 12 fábricas en Ecuador y en Colombia, pero de productos de materias primas, concentrados de fruta, café, chocolate, cosas sencillas, donde tengo que hacer solamente la visita anual. Eso sí me mantuve con eso. Sal, tengo 3 fábricas de sal que necesitan ashgahá, y eso me guardé, pero lo que es el kashrut diario, el Vada Kashrut hace una labor muy linda, y entonces lo trabaja el Rav Sfaradi con la con la comisión directiva Sfaradi, comité religioso de la comunidad Sfaradi. Sacó el modelo del Rabbi Yosef Oppenheimer de visitar fábricas y esa idea del kashrut de... Sí, sí, eso sí. Apenas llegué, aterricé al mes, estaba visitando fábricas. Lógicamente, Rav Oppenheimer, yo no sé si sabes, Rav Oppenheimer en sus primeros, no sé cuántos años, lo que él hacía, visitaba la fábrica, no le daba ashgahá, sino ponía en la lista los productos que se podían consumir porque los ingredientes eran kosher, pero no los supervisaba. Simplemente hacía la visita y certificaba que era consumible. Y así empezó Y usted no en le ponía Colombia. sellito. Y en Colombia transmitió ese mismo modelo de ir a visitar o también agregó la ashgahá. No, en Colombia, desde que está el Vada Sfaradi, absolutamente se hicieron cargo. Se hicieron cargo. Sí, un minuto. Dame suerte. Suerte. Mazel tov, que tiene suerte. Mi señora que va a una consulta con un especialista. Entonces, sí, hoy en día tenemos muchos sellos. Uno de los sellos que yo más me enorgullezco porque lo tramité, no me encargo, pero lo tramité, tenemos la fábrica más grande de quesos en Colombia, está bajo ashgahá. No es Halav Israel, pero está bajo ashgahá. Entonces, todos los quesos en la fábrica principal, hay competencia, pero la fábrica principal, Alpina, está bajo ashgahá. Y lógicamente el ashgahá, Tmidit, Mudá, eso lo maneja la comunidad hebrea Sfaradí. Correcto. Justo entró su esposa, que nos cuenta cómo fue, se casó de vuelta en Colombia, cómo fue la formación de... Bien, ¿cómo fue? Yo llegué acá divorciado con 2 hijos. Los 2 hijos me visitaban 2 veces al año y empecé a salir con gente de mi Keilah. A mi señora la conocí en la sinagoga, ella venía a rezar, entonces la invité y ella creía que yo la iba a invitar como madrija de Kineret, pero dije, no, it's a date, esta es la salida. Y empezamos a salir en octubre y en febrero estábamos casándonos. Y tuve 2 hijos con ella. Y creo que es interesante también el panorama de mis hijos, porque son muy distintos. A ver, de mi esposa anterior, mi hija mayor es la única que vive acá en Colombia. Se casó con un judío colombiano que es presidente de la Keilah los últimos 5 años, muy activo. Ella es artista básicamente, todo tipo de arte, desde tapices, desde yoga, de canto, de enseñanza, desde coaching, es coach profesional. De ella tengo 3 nietos, de los cuales 2 ya están casados y un bisnieto ya nació y el otro bisnieto se viene, si Dios quiere, y el tercero ya está de noviado.
Después tengo un hijo también de mi ex, que es físico, investigador físico en California, en el Berkeley Lab, parece de carrera, debe ser un tipo, un Ilui en su tema, y él es investigador físico de día y de noche es cantaor flamenco, canta flamenco. Lógicamente mi ex era Sfaradí, turquina, y entonces él cogió esa vena musical del flamenco. Ellos tienen 2 hijos, viven en California. Después tengo con Raquel, mi hija mayor de Raquel, Alisa, vive en Bet Shemesh, pero además de tener su doctorado y su postdoctorado muy datía, es la directora en la Sifriá Leumit, en la Biblioteca Nacional Israelí, dirige el Salón de Lectura de Judaísmo. Y ella sí es realmente un Talmid Chochem, porque ella lo que estudia, no, sí. Y entonces ella es ahí en la Sifriá Leumit y de noche es instructora de Zumba para mujeres Harediot. No sabes, es un estilo de gimnasia y musical. Sí, para gente de la de Ramat Bet Shemesh y de Bet Shemesh. Después, ellos tienen 3 hijos. El hijo mayor ya está empezando su Bagrut. Y luego mi hijo menor, que es Hazan, tiene muy, muy buena voz, y vive en Miami, casado con 2 hijos, y es director de una de las seccionales de Mastercard, donde dirige la seccional para Latinoamérica de Mastercard, de la tarjeta de crédito. Y vive muy bonito y en un ambiente religioso también. Correcto. Después, en 1991 leí que cambió su cargo, pasó a ser el gran rabino de Colombia. ¿Qué implicó ese cambio con lo que venía haciendo, el futuro, cómo llegó a ese puesto? ¿Cómo fue Sí, ese movimiento? sí, no es un puesto, es un Toar Kavod, es un título honorífico que me lo dio Miquela después de estar 18 años acá. Después de estar 18 años acá, no tuvo ningún cambio en rol o en trabajo, porque yo ya estaba haciendo la representación ante el gobierno y ante la iglesia, ante los diversos entes, ya lo estaba haciendo antes, y quedó un poquito más elegante decir gran rabino, ¿sí? Pero lo que sí, porque estoy más tiempo acá, los rabanim de las otras ciudades me consultan, pero no porque sea gran rabino, sino porque soy el más antiguo, el que más experiencia tiene en el manejo de las realidades judías colombianas, ¿sí? Pero el título no cambió mi labor, no cambió mi labor para nada. Correcto. ¿Cómo es la relación con el resto de Keilot de Colombia? Hay varias Keilot en su ciudad y aparte en otras ciudades, ¿correcto? ¿Y cómo es la relación Correcto. con ellos? Bien, muy, muy buena. Primero, los presidentes tienen una organización, se llama Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y los rabanim todos nos llevamos. Todos nos llevamos. Tenemos rabanim en Medellín, hay Lubavitch y hay rabanim. En Cali hay rabanim y hay Lubavitch. En Barranquilla hay Lubavitch y rabanim. Ahí es conservador. Nos llevamos todos muy, muy bien. Y nos consultamos y hacemos una que otra actividad también en común. ¿Qué ejemplo para el mundo? Sí, y especialmente, probablemente el ejemplo principal es nuestra relación con Lubavitch, que Lubavitch está integrado totalmente a la vida keilatí, no es departamento separado. Qué bien. Y con el tema del antisemitismo, ¿cómo fue el tema del antisemitismo? Y le pregunto también, ya que estamos, por el tema de los años conflictivos de la guerrilla y la violencia social en Colombia, ¿cómo vivieron toda esa época? Bien, empecemos por la segunda pregunta, porque más antigua. Años muy duros. Años muy duros y que nos afectó a nosotros porque una de las técnicas de financiación de la guerrilla era el secuestro. Y el secuestro nos afectaba. Había gente
adinerada que eran secuestradas, y eso afectaba mucho. Empezó una migración, gente pudiente. Yo en Miami yo diría que un 20% de mi Keilah potencial está en Miami. ¿Sí? Se fueron yendo. Y fueron años que la sufrimos. No fue fácil. Luego, el antisemitismo no hay. Habrá cada tanto una frase antisemita en la prensa o algún palestino que se pone a escribir algún artículo, algún comentario en los blogs, quizás hay antisemitismo, pero como movimiento o como síntoma, no. Estamos limpios por ahora, Baruch Hashem, Baruch Yom Yom, ¿no? No tenemos grandes síntomas de antisemitismo. ¿Cómo nos afectó la pandemia y cómo fue el cambio, el antes y el después de la pandemia? Bien, ahí sí, muy marcado. La pandemia, cada Keilah fue tomando su manera de adaptarse. Básicamente, al principio todos, las 4 ciudades y cada uno, fuimos a Zoom. Y donde cambió la cosa es porque durante meses estuvo cerrada la sinagoga por ley. No podíamos, punto. Pero ya son varios meses, con excepción de estas últimas 3 Shabbatot, que se permite con aforo muy limitado, dependiendo del tamaño y cuánta aireación hay. Entonces, la Sefaradí está transmitiendo lo que se llama híbrido, es decir, tienen minyan presencial y ahí mismo transmiten por Zoom. La conservadora se quedó casi exclusivamente en streaming, y mi Keilah, entonces en la sinagoga durante la semana está el rabino Lubavitch, o rabino Yoshua, con un minyan limitado. Shabbatot llegamos a 30, 40 personas, pero yo me basé en el Heter de Rav Lau y yo tengo un minyan Zoom que lo continúo. Nunca tuve tanta gente rezando. En una comunidad como esta, que tengamos el viernes, por ejemplo, hago Kabbalat Shabbat 1 hora antes de Adlakat Nerot. No es un Kabbalat Shabbat completo, es una selección, y de ahí van a prender velas. Puedo tener entre 300 y 400 personas un viernes. Y el Avdalá tengo más. El Avdalá lo hago 1 hora después que termino Shabbat, y combino la Tfilá con una actividad. A veces de canto y a veces discusiones, invito conferencistas, y hay también 350 personas. Entonces, la fila, pero tengo minyan toda la mañana y todas las tardes por Zoom. Y lo llamamos el minyan Zoom. Y todo acabo de terminar, ¿no? un Brit Milá, donde presencial estaba el Moel y los padres y el abuelo. Bueno, y estábamos 100 pantallas, y yo dirigí, menos la braja principal, dirigí el Brit Milá desde el Zoom. Lo mismo Bar Mitzvah. Realmente me volví muy Zoom adicto. La gran duda que tenemos, que todavía no es duda, porque todavía falta mucho, ¿qué pasa si esto se calma? No sabemos cuándo se calme. En estos momentos, la Argentina y nosotros estamos mal. Cuando se calme, ¿qué va a sobrevivir? Yo ya creo que la fila de viernes de las 4:40 va a sobrevivir, y la Avdalá van a sobrevivir, y mi curso de historia. En historia tengo 200 pantallas. Wow, increíble. O sea, ven a ser un futuro híbrido entre el Zoom y lo que había anterior a eso. Sí, sí. Correcto. Después, cuando publiqué que le teníamos como invitado de este evento, me llegaron muchísimas consultas, mucha gente de Colombia y de los alrededores, sobre las comunidades emergentes y sobre la conversión al judaísmo. Quería que nos cuente de esos aspectos. Bien, wow.
Llegó tarde la pregunta, yo creía que llegaba antes. Eh, Estamos cerrando el Comunidades encuentro. emergentes. Tenemos conocimiento. Sí, desde que llegué a Colombia siempre tenía una o dos consultas al mes de gente que se quería convertir al judaísmo, que no tenía ningún vínculo, no tenían familia judía, ni abuelo, nada. Simplemente querían. Pero a partir del año 2000, podíamos dar el breaking point, empezó a haber más invasión de ese tipo de interés y se fue creciendo exponencialmente. Hoy en día, sin contar toda la historia, tenemos más o menos en Colombia, unos 40 grupos. Algunos grupos ya son sinagogas con Sefer y con Rav, que enrolan más o menos de los emergentes 1.500 nefashot, 1.500 almas. Pero tenemos 430 en Israel ya, Wow. de que hicieron el Giur y están en Israel, Tzavá, yeshivot de todos los gustos. Tengo emergentes en Belz, tengo emergentes, no, en Satmer. Anda a entender este mundo. Tengo en Satmer en Estados Unidos y Satmer en Israel. Y tengo emergentes en el tipo Mizrahi y emergentes faradí que entran a tipo de comunidad faradí, algunos de tipo ashkenazí. Es una realidad, son unos 430 y la cosa sigue, y la cosa sigue. Acá, de los 40, yo diría que unos 10 son grupos fuertes en la zona de Medellín, en la zona de Cali, en Bogotá hay uno. Nos ayuda mucho Shavei Israel, una organización israelí que la maneja el rabino Birenbaum, y que nos ayudó también con los Giurim para poder llegar a Israel, ¿sí? Ahora, ¿cómo se entra a Israel? Eso es un trabajo de realmente complicado, porque aunque tengan un Giur bueno, mientras que estaba el ministro de Interior que tenemos en estos momentos, es difícil entrar. Nos bloquearon hace 2 años la entrada con buenos Giurim, la entrada a Israel. Pero esperemos que cambie, porque hay 40 tikim listos, es decir, 40 carpetas de gente, familias que quieren hacer alianza de esos grupos, que están esperando que nos desbloqueen el tema. Wow, increíble, increíble. Bueno, para terminar, dos preguntas. Una de Ashkafá. Usted viene de una generación donde ser rabbi y ser doctor iban de la mano, casi tanto en Alemania como en el Príncipe Moldes. Hoy en día se perdió todo eso. ¿Cree que es una pérdida, que es una ganancia, es una especialización de la gente? ¿Cómo lo ve ese cambio en la corriente rabínica? Lo ideal para mí hubiera sido que tengamos de esto y de esto, que hubiera tenido opción. Las opciones se están limitando. En Estados Unidos todavía hay. En Estados Unidos hay todavía una gran corriente, alumnos de Yeshiva University, alumnos de Rav Weiss, de Avi Weiss, que combinan esas dos cosas. Yo diría que yo pertenezco a la Rabbinical Council of America, que es la organización de la OU, de rabinos de la OU. Creo que son 1.000 y pico de rabanim. Creo que la inmensa mayoría tiene doble titulación. Es decir, tienen SMIGE y tienen un título universitario también. En Israel eso es más raro, es más raro. Me duele que sea exclusivo, es decir, no me parece nada malo que haya gente que solamente está metido en Yiddishkeit, en el mundo judío, pero que desaparezca la otra especie, me duele, me duele. Me gustaría que hubiese más gente que combinase lo que sería Toram de Eretz, que hubiese más gente en Toram de Eretz. Pero Perfecto. es una realidad. Akadosh Baruj Hu sabe cómo maneja su negocio. Correcto. Bueno, y para cerrar, ¿qué reflexión nos deja a futuro? Ahora esperemos que la pandemia pase pronto, a ver qué palabras nos deja de fortalecimiento, qué podría decirnos. Bueno, mi mensaje, a ver, en mi corazón Israel está muy cercano.
mi escafá de niño, de todo. Y yo espero que uno de los deseos más profundos es que esa lucha cultural, el Kulturkampf que tenemos en estos momentos entre el mundo jaredí, que no acepta las reglas y que no se adapta a lo que la mayoría de Medinat Israel quiere, que eso se pueda arreglar. Y que se pueda arreglar de alguna manera es un deseo muy profundo porque me duele cada momento. Cada momento. Y ahora con lo de Merón todavía se me incrementó más. Un deseo profundo. Y a diferencia de Israel, siento que el mundo jaredí y yeshivish en Estados Unidos está mucho más integrado a la realidad americana y no se tiene que aislar tanto. El mundo hasídico sí sigue aislado también en Estados Unidos, pero el mundo de la yeshiva está bastante integrado a la realidad americana y es productivo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer Leshem Shamaim, trabajar Leshem Shamaim, cada uno en su área, cada uno en su isla, de alguna manera, mantener puentes y trabajar con idealismo, trabajar duro con idealismo, promover con respeto y tolerancia las ideas propias. Tenemos nuestra obligación de si estamos convencidos de algo, transmitirlo, pero ser respetuoso de aquellos que piensan distinto, de aquellos que tienen concepciones distintas. Y que podamos crecer, Bueno, Raúl Alfredo, la verdad que un gusto tenerlo con nosotros. Cada palabra vale oro y se lo agradezco mucho, tanto por dedicar el tiempo como todos estos mensajes. Así que, bueno, muchas gracias y que Dios lo bendiga en su labor para que pueda continuarla por muchos años más. Muchas gracias, Rabbi Jonathan. Nuevamente felicitaciones por tu labor y que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¿Sí? Amén, amén. Se Amén. vuelvan a cruzar para fortalecer el Yiddishkeit en cualquiera de los aspectos. Amén, amén. Muchas gracias. Ok.